Considerando la tabla estaca o sheet piling, mire que acá en este caso tenemos que este viene siendo el sheet piling, la pantallita, y la red de flujo de la figura, que usted la está viendo por debajo o en el estrato permeable, determine A, el valor del caudal de infiltración, si se sabe que la permeabilidad es igual a 2.2 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. B, si puede presentarse el fenómeno de ebullición de arenas a la salida del agua, considerando un peso unitario saturado de 15.8 kilonewton metro cúbico. Y C, el valor del esfuerzo cortante en un punto M sobre la red de flujo. Ese será entonces, muchachos, lo que nos pida el ejercicio. ¿Qué aspectos debemos aquí considerar? Debemos considerar a la luz de esta figura, que la puede encontrar en el libro de Ingeniería Geotécnica de Cernica, sí, en el libro de Geotechnical Engineering de Cernica, va a poder encontrar esta figura. Esta notación o esto que aparece acá en la parte superior hace referencia a la posición del nivel freático, y esto que viene estando aquí como en un color gris, como en un auchurado muy tipo arcilla en AutoCAD. Si usted mira el hatch de arcilla es como muy parecido a esto, viene siendo la representación del agua. Entonces va a notar que tenemos el agua, tenemos nuestra pantalla, nuestra tabla estaca, nuestro sheet piling, y tenemos como tal medidas tanto a nivel de un marco de referencia que está dado sobre la parte inferior del estrato permeable y una elevación asociada a un nivel de referencia que puede provenir de una topografía. Entonces, lo interesante de este ejercicio, y para poder resolver estos puntos que se nos solicita, es definir en primera instancia, muchachos, los aspectos más importantes de la red de flujo. Y cuando hablamos de definir los aspectos más importantes de la red de flujo, tenemos que definir en primer lugar qué viene siendo para nosotros o cuántas vienen siendo el número de líneas equipotenciales y el número de líneas de flujo. Ese será un aspecto fundamental, impajaritable, porque eso es lo que nos permite resolver cada uno de los puntos en cuestión. Entonces, esa es nuestra primera intención, poder obtener la información de la red de flujo, en primer lugar, para de ahí irnos a determinar las diferentes aplicaciones que podemos tener sobre la red de flujo, como son el caudal de infiltración, como son los gradientes y el factor de seguridad por ebullición, y en el caso del punto C, el valor del esfuerzo cortante en un punto en específico. Entonces, si miramos a la luz de lo que vienen siendo los tipos de frontera en problemas de flujo, y en el caso de los muros en pilas o de las tablas estacas, y que hace parte de las diapositivas o el contenido que ustedes tienen, las notas de clase como tal, y que también pueden encontrar en uno de los videos que está dentro de la lista de reproducción de flujo en el canal de YouTube, van a encontrar esta figura. Esta figura es muy interesante porque permite entrar a definir las fronteras hidráulicas para el problema o para la solución del flujo dimensional. Recuerde que hablábamos la sesión anterior de que en el caso del flujo dimensional nosotros tenemos que resolver el problema a través de la ecuación de Laplace, lo que finalmente deviene en una ecuación de segundo orden en derivadas parciales, el cambio de la energía respecto a la posición en X y el cambio de la energía respecto a la posición en Z, que es finalmente lo que genera una condición biaxial. Entonces, para el caso de esta figura que usted está viendo en pantalla, pues usted tendrá básicamente eso, tendrá un eje X, tendrá un eje Z y tendrá como tal un eje Y que entra sobre el plano o que entra sobre la hojita y que da cuenta de ¿qué? Da cuenta de la condición biaxial, porque se supone que esta tabla estaca que tiene un espesor, pues usted la puede extender sobre el eje que entra. Entonces,
se mantiene una sección geométrica constante en el plano XZ y eso se extiende sobre el plano, sobre el eje Y. Y allí, a partir de esta figura, usted va a poder encontrar aquí una mención muy interesante en lo que vienen siendo las fronteras conocidas en términos de línea equipotencial y en términos de línea de flujo. Entonces va a notar que para este problema, lo que está dado en color rojo, en el caso de la línea que va desde A a B y desde C a D, es para nosotros una línea equipotencial. Eso lo pudimos corroborar previamente cuando decidimos determinar el valor de la cabeza total en ese punto. En un momento lo vamos a volver a ver. Porque a través del establecimiento de esas líneas equipotenciales, que son la primera línea equipotencial y la línea equipotencial final del problema, usted puede dar cuenta de la pérdida de energía. En un momento lo vamos a ver. Y quiero hacer hincapié en términos de esta que aparece en color verde, que viene siendo la línea de flujo. Y que, de acuerdo a lo que decíamos en la sesión anterior, y en el caso de lo que viene siendo la solución gráfica al problema de flujo bidimensional, las líneas de flujo son, en primer lugar, ortogonales a las líneas equipotenciales. Entonces va a notar usted cómo el recorrido de la línea BEC empieza y termina con las líneas equipotenciales. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, usted podría verificar esa ortogonalidad que es necesaria dentro de la red de flujo e indicar que entre una línea equipotencial y una línea de flujo tiene que haber ortogonalidad. Entonces nótese cómo esa línea de verde, esa línea de flujo en color verde está respondiendo ¿qué? A una variación de energía o a una variación de cabeza total. Entonces en el caso de una tabla estaca, la línea BEC, o como me gusta llamarla a mí, la línea que va pegadita a la pared en lo oscuro, es una línea de flujo, es una línea de corriente, es una línea de movimiento del agua. Es una línea que responde a una variación de energía o de cabeza total o de cota piezométrica, como lo quiera ver. Y eso va a ser conocido, usted a priori lo conoce y como a priori lo conoce le facilita la vida. Porque recuerde, como nuestra intención pasa por resolver un problema de derivadas parciales, las derivadas parciales o las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se resuelven en función de las condiciones de frontera que son conocidas o que usted puede determinar. Sobre esta figura en particular quiero hacer una mención que me parece muy interesante y que es conocida como, en la literatura, como la zona del campo libre y que usted puede encontrar en los libros en inglés como el free field. Ese free field o esa zona de campo libre representa sencillamente ¿qué? Una extensión que se puede hacer sobre la zona de trabajo en términos de la longitud o del eje X. Y básicamente, ¿eso qué significa? Significa que el problema en términos del eje X puede ser tan largo o tan infinito como las condiciones lo permitan. Y eso de alguna manera permite explicar el porqué de esa línea FG en la parte de abajo, que para el caso de la notación viene siendo una línea de flujo. Porque recuerde, la línea de flujo corta la equipotencial y tiene que ser ortogonal. Entonces, en ese sentido, usted va a notar cómo esta línea de flujo FG pues corta otras líneas y hay ortogonalidad entre ellas. Y esa ortogonalidad da cuenta de ¿qué? De que esas líneas en color azul que aparecen ahí pues vendrían siendo equipotenciales porque cortan con una de flujo. La cuestión es que en el caso del punto F y el punto G eso tiene que tener un inicio y un comienzo. Entonces en el caso de que se genere una condición de campo libre o de que la extensión en términos de X de la zona de trabajo sea muy grande o tienda al infinito, uno podría decir que esta línea que yo estoy acá coloreando en color rojo, AF, y esta línea de G, que también coloreo en color rojo, vendrían siendo ¿qué? Líneas equipotenciales. De manera tal que se cumpla la condición que estableció Forchheimer, que siempre debe haber ortogonalidad entre la línea equipotencial y la línea de flujo.
Por lo tanto, esa línea que se encuentre en la parte más baja del estrato permeable vendrá siendo una línea de flujo. Vendrá dando cuenta de un movimiento del agua. Profe, Hola. pero nosotros nos tendrían que decir, o sea, que tiene una extensión como muy grande para poderlas asumir como líneas, ven muy bien, X central. No necesariamente. Lo que le quiero decir es que en el campo libre se valida muy bien la existencia de esa línea, pero esa línea siempre va a existir. Y se los voy a mostrar con este ejemplo, Laura. Entonces, mire que ahí tenemos la variación de cabezas. Note que por acá, aquí hay una línea de flujo. Mírelo acá el permanganato de potasio. Y quiero que mire cómo bajo esta diferencia de cabezas se va dando acá un movimiento. Mírenlo en la parte de abajo. Eso está dando de cuenta de ¿qué? De una línea de flujo en la parte inferior. ¿Qué significa eso, Diana? A la luz de su pregunta. Significa que en el caso de nuestro problema, estas paredes verticales están lo suficientemente alejadas de la zona del tablestacado como para que el agua no tenga que hacer esta curvatura. Entonces, en este sentido, si usted estas paredes cada vez las tiene más alejadas de la zona de candela o la zona de la tablestaca, usted va a poder dar cuenta de que en el infinito o en lo que nosotros llamamos el campo libre, estas paredes adquieren la energía que se tiene en la parte superior. Entonces, por lo tanto, el agua va de mayor energía hacia menor energía. Y por eso se valida la existencia de esa línea de flujo en la parte inferior. No es que siempre le tengan que decir que la condición es campo libre. No, pero la existencia de esa línea se asocia a la existencia del campo libre. Pero no necesariamente usted tiene que tener una gran extensión para que esto ocurra. En este caso de la figura y del montaje del video, aquí se alcanza a percibir muy bien. Entonces, de alguna manera, lo que trato de indicarles yo con eso es que esa de abajo siempre va a ser una línea de flujo, porque siempre va a dar cuenta de ¿qué? De un movimiento que va de mayor energía hacia menor energía. ¿Sí me hago entender, Diana? Sí, profe, gracias. Entonces, a eso me refiero yo. Esa es una línea que aparentemente uno no tiene como en el imaginario, pero es una línea que existe y es una línea que da cuenta de movimiento del agua. Entonces, en el caso del ejercicio, si se tiene esa condición de campo libre, esta AF y esta DG terminan siendo una condición, unas líneas equipotenciales. Y por eso ahí usted puede entonces validar la existencia de esa línea de flujo, que está en la parte inferior del estrato permeable. Y mire que se cumple que haya ortogonalidad entre una línea equipotencial y una línea de flujo. Eso, muchachos, si usted lo mira bien, casi que encierra todo el problema. Esto en la práctica se conoce como problemas de flujo confinado. ¿Por qué confinado? Porque se tienen definidas todas las fronteras del problema. Existirán problemas confinados, de flujo confinado y de flujo no confinado. Nosotros vamos a trabajar problemas de flujo confinado y de problemas de flujo no confinado. Nos vamos a enfocar más que todo en los confinados. Los no confinados los vamos a ver en el caso de las presas de tierra. Pero casi que solamente el problema de flujo no confinado diera para otras cuantas horas de clase. Que obviamente pues no da el alcance dentro de la asignatura, pero que se pueden ver, por ejemplo, en el curso de especialización, en el posgrado, en el que yo le digo que se llama hidrogeotecnia o flujo de agua en medios porosos. Entonces, a partir de eso, muchachos, a partir de eso, hagamos una definición de ¿qué? Del número de canales de flujo NF, del número de pérdidas de equipotencial NE, y a partir de esas dos variables, estimemos las pérdidas entre equipotenciales delta H. Y esas tres variables que aparecen ahí, y que son importantísimas para la solución de nuestro problema,
van a estar en función de ¿qué? Del número de líneas equipotenciales, del número de líneas de flujo y de la pérdida global que se va a dar dentro del sistema. Entonces, hagamos eso. Entonces, coloquémosle a esto un poquito de color. Entonces, una vez más, establezcamos aquí la posición del agua. Y determinemos para un punto A y determinemos para un punto D el valor de la energía total, considerando que este va a ser nuestro nivel de referencia. Hagamos eso entonces. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Para el caso del punto A, tenemos que desde el punto A hasta el nivel de referencia tenemos la HZA. Y desde el punto D hasta el nivel de referencia tenemos nosotros el valor de HZD. Estamos hallando las cabezas hidráulicas para poder determinar la energía. Ahora, como conocemos la posición del nivel freático, en este caso aguas arriba, podemos determinar el valor de la HPA. Entonces recuerde que se mide desde el nivel freático hasta el punto en cuestión. HPA viene siendo desde el NAF hasta el punto A. Y les pregunto, ¿cuánto viene valiendo la HP para el punto D? Profe, no sería 0. ¿Por qué es 0? Porque no nos están dando como otro nivel de agua. Entonces supongo que... Muy bien, mire que al otro lado ¿qué? No hay agua, no hay un nivel de agua como tal. Esto viene siendo ¿qué? Sencillamente la superficie del terreno. Esto es la superficie del terreno. Entonces, como tal ahí, mire que no hay como tal o no existe una cantidad de agua. Entonces, por lo tanto, la HP en D vale 0. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿qué vale HZ más HP? ¿O a qué es igual HZA más HPA? H total. Viene siendo la cabeza total para el punto A. Y en el caso de D, pues HZD viene siendo la H total en D, en tanto no hay cabeza de presión. Entonces les pregunto yo, muchachos, ¿qué nos viene dando la diferencia entre H total en A y H total en D? La pérdida. Mire que H total en A menos H total en D nos viene dando la pérdida. Y esa pérdida la vamos a denominar delta H grandote. ¿Por qué? Porque existirá una pérdida pequeñita, que es la pérdida entre equipotenciales o delta H chiquito. Entonces, para el caso de estudio, muchachos, ¿qué viene siendo delta H? Viene siendo HTA menos HTD. ¿Y cuánto viene siendo eso según los datos del problema? Sería 20 menos 13. Son 7 metros. Entonces mire que como hay una pérdida de energía, hay una pérdida de energía de 7 metros, pues habrá un flujo. Y la pregunta es muy sencilla, muchachos. ¿El flujo va de dónde a dónde? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque voy de donde tengo más energía hacia donde tengo menos energía. O voy de donde tengo mayor cabeza de presión hacia donde no tengo cabeza de presión. Entonces eso ya le permite validar ¿qué? La dirección del flujo. En el caso del ejercicio es muy fácil. Mire que el ejercicio ya le está dando como unas flechas. Ya le está diciendo de dónde a dónde va el agua. Ahora lo bueno es que usted ya sabe y lo valida. Ahora, le pregunto yo. Mire que de acuerdo a lo que acabamos de decir, la línea AB y la línea CD vienen siendo equipotenciales. Entonces, si yo llamo esto punto B y yo llamo esto punto C,
AB y CD vendrían siendo líneas equipotenciales. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de eso? Que A y B y CD vienen siendo líneas equipotenciales. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Pero porque son ortogonales a las de flujo. Podría O porque ser, las cortan. pero eso digamos es una consecuencia de la existencia de la línea. Pero yo cómo podría saber que A, B y CD vienen siendo equipotenciales. Usted diría, bueno, Es porque venga, tienen la misma altura. Pues tendrían la misma como presión en A, B, C y D. ¿quién habló ahí? ¿Quién habló ahí antes? No sé. Dayana, no, pero habló alguien más. Dijo que tenían la misma altura. Pero no es necesariamente la misma altura. ¿Qué es lo que tiene B igual que A? Sería la H total, porque tendrían La, como el mismo HP y HZ. exactamente. Tienen la misma energía. Entonces, si usted junta A con B, se va a dar cuenta que si a mí me diera por determinar o nos diera por determinar la altura total en B, pues nos vamos a dar cuenta que la HZ de A es la misma de B y la HP de A es la misma de B, o sea que por lo tanto tienen la misma energía. Por lo tanto, cualquier punto que esté en esa línea va a tener la misma cabeza total. Y como una línea que tenga la misma cabeza total es denominada ¿qué? Una línea equipotencial. Lo mismo acontece para CD. C tiene la misma energía de D. Entonces, si usted la junta, cualquier punto que se encuentre sobre esa línea va a tener ¿qué? La misma energía. Y eso por definición es ¿qué? Es una línea equipotencial. Líneas con igual potencial o líneas con igual H total. Entonces ahí sí puede validar entonces la otra consecuencia de que ortogonales a las líneas equipotenciales, ¿cuáles van a estar? Las líneas de flujo. Entonces mire que aquí al menos tenemos o nos da cuenta de estas líneas con estas flechitas y podemos entonces notar acá la ortogonalidad a la salida y a la llegada. Mírelo acá. ¿Es claro para todos eso? ¿O hay alguna inquietud? Es claro. Muy bien, perfecto. Entonces ahora hallemos lo que necesitamos. Entonces, coloquemos por aquí en un ladito. Primero, dígame cuántas líneas de flujo tiene el problema. Profe, no serían 5. Y 5. Dígame luego cuál es el número de líneas equipotenciales. 11. Y luego me va a decir cuál es el valor del delta H grande, aunque ese ya lo determinamos. Mire que se viene siendo 7 metros. ¿Para qué? Para que cuando usted tenga ese insumo, esas primeras 3 variables, usted pueda determinar las siguientes. Pueda determinar el número de canales de flujo, el número de pérdidas de equipotencial y pueda determinar el delta H pequeñito. Entonces, comencemos. ¿Cuántas líneas de flujo tiene el problema? 5, profe. 5 dice Dayana. Creo que Sebastián, ¿cuántas dijo? 5 también, profe. 5. ¿Alguien tiene una opinión distinta? 5 si el fondo es permeable. Y lo es. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mire acá, BEC. Entonces tenemos acá B7C. La que va pegadita en la pared en lo oscuro es una línea de flujo, mírela ahí. El agua va, da toda la vuelta y sube. Tenemos que esta otra de acá, que da la vuelta, esta otra de acá, que da la vuelta, ahí van 3 líneas de flujo.
Tenemos la cuarta línea de flujo y tenemos que la línea de flujo en la parte inferior. Véala ahí. Entonces, el total de líneas de flujo viene siendo ¿qué? 5. Ahora, ¿qué vienen siendo el número de canales de flujo? El NF. De acuerdo a la definición, en lo que usted puede encontrar en la clase y en el video, el número de canales de flujo es igual el número de líneas de flujo menos 1. ¿Sabe que en este caso cuántos canales de flujo tenemos? 4. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa eso, profe? ¿Qué significan los canales de flujo? Los canales de flujo significan las autopistas del flujo. Es decir, las vías por las que va el agua. Una vía, 2 vías, 3 vías y la cuarta vía. Esos son los canales de flujo. Ahora, ¿cuántas líneas equipotenciales tenemos en nuestro problema? Para mí serían 11. 11 dice Diana. ¿Alguien tiene una opinión distinta? No, 11 sí. 11 dice Santiago. Entonces contémoslas. Phi1, primer línea equipotencial. Entonces, bájese por una de flujo. Aquí va a haber perpendicularidad. Ah, bueno, o sea que esta es otra línea equipotencial. Phi2. Sígase bajando. A ver, perpendicularidad. Entonces siga bajando. Y va reteniendo su línea. Entonces esta es la Phi3. Y así sucesivamente. Entonces va teniendo Phi4, Phi5. Esta de acá abajo también. Esta es Phi6, Phi7, Phi8, Phi9, Phi10. Y la última, ¿cuál es? La Phi11. Entonces, por lo tanto, el número de líneas equipotenciales es igual a 11. ¿Y qué viene siendo el número de pérdidas de equipotencial? Viene siendo 11 menos 1. Igual a 10. Y como ya previamente hallamos la pérdida grandota o el delta H grandote, que es la diferencia entre la altura total en A menos en D, ya podemos hallar el delta H chiquito. ¿Qué viene siendo el delta H chiquito? El delta H chiquito viene siendo el valor del delta H grandote dividido en E. Y en este caso, ¿qué viene siendo? Delta H igual a 7 metros dividido 10, lo cual nos da ¿qué? 0.7 metros.